¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. He visto una llamadita. Gracias. Muchas gracias por tu ayuda. Yo no lo estaba bastante bien. Yo también estaba esperando por más de contigo. Bueno, porque cae por su parte, siempre después tenemos amigos, pues casi familia, hermano, así que muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, dime, no te voy a llamar mañana o pasado para preguntarte lo de tu chico, porque la verdad es que te fue robado con medicamento. ¿Ya? ¿Ya? Ya, vamos. Un fuerte abrazo, saludos a Marquita Café. Ya. Gracias, hermano, gracias. Gracias, gracias, hermano. Bueno, Mira, ¿desde dónde llegan los saludos? Con limitaciones, preocupaciones, no escucha, pero ya. Tengo que buscar los papeles. buenas noches. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? Por favor, ¿están? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase programada para hoy en terapéutica. Justamente el tema es la terapéutica del tracto urinario, que incluye problemas infecciosos y también otros problemas que no son infecciosos, tipo litiasis renal y tipo hipertrofia prostática benigna, sobre todo en los varones que se presenta, pues, lógicamente. Pero entonces vamos a dar inicio a la clase. Estamos, bueno, ojalá vengan mucho más alumnos. Me gustaría que estén presentes y cualquier pregunta les voy a agradecer que lo hagan por el chat. Entonces yo estoy tan pronto termino la clase, entonces leo el chat y damos la respuesta a sus preguntas. Entonces vamos a iniciar el round porque estamos con el tiempo, esto medido, así es que vamos a empezar ya. ¿Están observando? Sí, ¿Sí? doctor. Ya, muy bien. Bueno, el tema para ahora es terapéutica genitourinaria. El contenido del tema es manejo terapéutico de las infecciones del tracto urogenital, en las cuales hemos incluido el manejo de las infecciones del tracto urinario, que hay dos grupos. Uno es la infección del tracto urinario no complicada y la complicada, y consideraciones especiales por cada uno de ellos. Luego viene lo que también está dentro de problemas infecciosos, manejo terapéutico de la prostatitis aguda, prostatitis crónica. En segundo lugar viene el manejo de patología prostática no quirúrgica, pero algunos aspectos, sobre todo el tratamiento médico, porque no vamos a incluir nosotros el tratamiento quirúrgico, ni las derivaciones, ni las complicaciones, solamente el tratamiento médico. Es como para el nivel primario de atención. Por último, la terapéutica de la litiasis renal, que prácticamente vamos a enfocar solamente los cuadros agudos y y algunos aspectos para prevenir. Entonces, luego empezamos entonces
El manejo terapéutico de las, vamos a empezar acá. El manejo, las infecciones de tracto urinario representan una serie de síndromes clínicos, desde uretritis, cistitis, prostatitis y pielonefritis. Lo que generalmente podemos mencionar desde el comienzo que las infecciones del tracto urinario bajo rara vez ascienden a infecciones a pielonefritis, pueden hacerlo. Pero cuando uno trata infecciones uretrales o cistitis en cuanto a la vejiga, lo que uno tiene que ver son antibióticos, generalmente, que tengan concentraciones que se eliminen bien por vía urinaria y que sus concentraciones sean bastante altas con relación al MIC. Por eso es que esto es importante. A diferencia de las pielonefritis, porque las pielonefritis y las prostatitis pueden dar manifestaciones sistémicas. Entonces ahí sí, prácticamente el antibiótico tiene que llegar digamos, a nivel sistémico y en concentraciones mayores que el MIC. Hemos mencionado, cuando hemos hablado de antibióticos, hemos hablado de que el efecto se produce por una relación entre la concentración en el lugar de acción y ¿cómo se llama? Y la actividad del germen. ¿Y cómo se mide la actividad del germen? Con la concentración mínima inhibitoria. Los antibióticos que se utilizan para tratar uretritis, cistitis, generalmente son 100 a 150 veces mayor que la concentración mínima inhibitoria. Por eso es que la resistencia, y es salvo que la resistencia sea innata desde el comienzo con relación al germen. ¿Qué es lo que vamos a incluir en la exposición? Las definiciones de los diferentes tipos de infección. El cuadro clínico, digamos, los aspectos más saltantes. El diagnóstico, que generalmente es diagnóstico clínico y teniendo en cuenta los marcadores que siempre hemos mencionado cuando nos habló de uso racional, los marcadores de infección, cuadro clínico, reacciones inflamatorias agudas y digamos también el aislamiento del germen de ser posible y también, lógicamente, algunos marcadores de infección como son la proteína C reactiva, etcétera. Factores de riesgo que condicionan las infecciones del tracto urinario y qué complicaciones hay, que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Lógicamente, cuando hemos hablado de objetivos del tratamiento, uno tiene que ver qué es lo que deseo obtener con la terapia. Pero para saber qué es lo que deseo obtener con la terapia, tengo que saber bien los problemas de la patología y los problemas del paciente, porque son completamente diferentes. La patología tiene sus problemas, sus factores de riesgo, su evolución, y el paciente, lógicamente, tiene esa patología, pero puede tener inmunocompromiso, puede tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, puede ser anciano, puede ser niño, puede ser gestante, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos están en relación a la patología y al paciente en seriedad. Y luego, las estrategias terapéuticas son, digamos, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener los objetivos que me planteaba en el paciente o en la patología? Luego viene la selección de antimicrobianos, esquemas de tratamiento y la prescripción. Entonces, ¿qué son infecciones urinarias no complicadas? Tenemos acá en este cuadro infecciones urinarias no complicadas, infecciones urinarias complicadas, infecciones urinarias recurrentes, infecciones urinarias asociadas a catéter, que son las más importantes. Entonces, estos cuadros, yo les he enviado las guías de tratamiento, las guías de manejo terapéutico, también les he puesto en el aula virtual para que ustedes revisen también, y si es que hay alguna contradicción con lo que hemos mencionado, ustedes me lo mencionen por correo o cuando hagamos las preguntas. Las infecciones urinarias no complicadas pueden ser, digamos, agudas, pueden ser recurrentes.
Una infección recurrente puede ser de dos formas, o sea, como recurrente, con reinfección con el mismo germen, o puede ser con otro germen. Esa es una reinfección, pero otro recurrente, o sea, la persistente. Cistitis no complicada, pero pueden haber también las no complicadas, puede ser una pielonefritis, infección alta, no complicada. Lógicamente, acabaría el tratamiento en una u otra, limitada a mujeres no embarazadas, que no tengan anomalías anatómicas ni funcionales dentro de las vías urinarias ni comorbilidades. Esas son infecciones urinarias no complicadas. Una joven, una persona de 30 años que no está gestando, que no tiene ninguna complicación, no tiene ninguna comorbilidad, generalmente infección urinaria no complicada. En las complicadas ya, las que no están incluidas dentro de la complicación, por ejemplo, en varones, generalmente se consideran complicadas, prostatitis, hipedimitis, se complican. Mujeres gestantes también se consideran como complicadas, pero las mujeres gestantes tienen, acá hay otro aspecto que vamos a ver luego posteriormente, pacientes con anomalías anatómicas o funcionales de las vías urinarias, eso ya es complicado. Portador de catéteres urinarios también se denomina como infecciones urinarias complicadas y enfermedades renales concomitantes, etcétera, como diabetes. Las infecciones urinarias recurrentes, o sea, recurrencias ordinarias no complicadas o complicadas pueden haber, con una frecuencia menor de 3 infecciones al año o 2 infecciones durante en los 6 últimos meses. Infecciones a catéter. Infecciones urinarias que ocurren en pacientes portadores de catéter al menos en las 48 horas. Ojo, acá vamos a ver al final de esto de infecciones urinarias algún aspecto que son importantes. El hecho de que tenga catéter y de que a veces se le encuentra germen y no tiene síntomas, no necesariamente es una infección de tracto urinario. Depende de la forma. Porque a veces los pacientes están con el catéter y están con su bolsa, están dándole vuelta por el piso inclusive. Entonces, una cosa es colonización o contaminación y otra cosa es infección, que debe ser infección sistemática. Luego vemos acá ya, este es algo para mencionar nomás lo que hemos visto. No es, las no complicadas no están asociadas a anormalidades estructurales neurológicas. Las complicadas están con anormalidades urológicas, neurológicas o de flujo normal. En el varón, por ejemplo, asociada a urolitiasis, malformación anatómica, hipertrofia, aunque el término de hipertrofia prostática, como vamos a ver, no es muy adecuado. No, generalmente es hiperplasia prostática. Y lógicamente un buen número de pacientes que tienen hiperplasia prostática, casi el 70% hacen hipertrofia, o sea, el crecimiento de la glándula. Obstrucción que interfiere con el flujo urinario normal. Entonces, luego tenemos acá el otro, cuadro clínico. Cistitis aguda simple, disuria, polactiuria, tenemos vesical, dolor suprapúbico. No presencia de signos que sugieran una infección alta o infección sistémica. Esto es fundamental. Si no tiene fiebre, no tiene dolor costal, no tiene dolor costal, no tiene fiebre, no tiene escalofríos, no hay leucocitosis, no hay desviación izquierda, esa es una cistitis simple, es una infección urinaria baja, no complicada. Infección aguda del tracto urinario complicado, ya con fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dolor pélvico, perineal, pueden estar asociados con síntomas de cistitis, pero no necesariamente. Pero hay que tener consideraciones en ciertas poblaciones, en gestantes y en recipientes de trasplante renal, que son otro tipo de complicaciones. En este cuadro tenemos acá por ejemplo, en este lado tenemos las infecciones urinarias no complicadas y en este lado tenemos las complicadas. Las no complicadas, como hemos visto en la definición, pueden ser cistitis y pielonefritis y pueden ser recurrentes.
Pero ¿cuál es el impacto de esto? Bajo riesgo de urosepsis, que esta es una de las complicaciones, al igual que la neumonía, que lógicamente es la primera causa de sepsis, ¿no? Pero urosepsis puede haber, pero tienen bajo riesgo. En cambio, las complicadas, que pueden tener cistitis, pleonefritis recurrentes, pueden estar asociadas a catéter, generalmente en varones, generalmente tienen alto riesgo de sepsis. Entonces, las complicadas tienen alto riesgo de urosepsis, en cambio, las no complicadas tienen, el riesgo es bajo, no necesariamente. Hay otro, hay un aspecto que estábamos, que nosotros hemos visto en la práctica, por ejemplo, pacientes que son operados de próstata, y les hacen un cultivo después y prácticamente encuentran, pero están asintomáticos, cultivo con gérmenes multiresistentes. Generalmente esas son bacteriuras asintomáticas que vamos a ver luego de qué se trata. Entonces acá tenemos la infección urinaria inferior, de tracto inferior, aguda, no complicada, puede ser esporádica de vez en cuando o recurrente, 3 episodios al año o 2 en los últimos 6 meses. ¿Quiénes lo presentan? En mujeres no gestantes. Sí, ya hemos mencionado, sin ninguna anomalía. La esporádica, con síntomas de tracto inferior inferior, ausencia de causa ginecológica, fiebre o sospecha de pielonefritis aguda. No hay pielonefritis, ya hemos visto. Por lo tanto, esta definición no incluye. Un minutito, por favor. Ya. Entonces, en cambio, por lo tanto, no incluye gestantes, varones, portadores de catéter. Eso no es, eso es una infección complicada. Como enfermedad renal o comprometen el sistema, por ejemplo, en diabetes. Ya son complicadas. ¿Qué es una bacteriura asintomática? Una bacteriura asintomática es presencia o más de bacterias, o sea, de 10 a las 5, o sea, más de 100.000, independiente de la presencia de piuria. Pues no puede haber piuria o puede haber piuria, pero no tiene síntomas, aún disuria, polactiuria, tenesmo, etc. El tratamiento de una bacteriuria asintomática, en caso de comprobar, es para evitar el riesgo de seleccionar resistencia antimicrobiana. El problema es que cuando uno usa antibióticos en un paciente que tiene una bacteriuria asintomática, el riesgo de resistencia incrementa notablemente. Y no solo de resistencia, sino el cuadro clínico también varía. Entonces, ¿en quiénes se presentan? Mire, para que vean la bacteriuria asintomática. Mujeres premenopáusicas sanas, unos 5%. Si no tiene síntomas, no hay que tratarlo. Mujeres y hombres ancianos más de 4 hasta el 20%. Diabéticos se presentan hasta el 27%. En gestantes del 12 al 10, pero en gestantes sí hay que tratarlo. En gestantes hay que tratarlo. Poblaciones ancianas institucionalizadas, o sea, las que están en asilos, eso, hasta el 50% pueden tener bacteriuria asintomática y no por eso le voy a llenar de antibióticos. Persona con lesión de médula espinal, también hasta el 89%, también se recomienda la detección y tratamiento en bacteriuria asintomática en gestantes. Lógicamente a gestante al inicio le hago un orocultivo y con 4 o 7 días de tratamiento que vamos a ver el esquema. Previo a procedimientos urológicos endoscópicos. Prácticamente 1 o 2 días antes, cuando le van a hacer un procedimiento urológico o un quirúrgico urinario, prácticamente nosotros le damos tratamiento, si es que tiene bacteriuria, un día antes o 2 días antes y le continuamos por 2 o 3 y después desaparece. El diagnóstico, ¿cómo se hace las infecciones urinarias? Solamente se hace el urocultivo, se pide en ITU complicada. No se debe pedir generalmente, entonces, porque generalmente el manejo ambulatorio, basta con pedirle de repente un examen completo de orina y vemos
piuria, nitritos y bacterias. El hemocultivo se utiliza sobre todo cuando hay sospecha de urocefis. En esos casos hay que pedir el hemocultivo, porque igual cuando hemos visto también en neumonías adquiridas en la comunidad, ¿cuáles son las complicaciones que tienen eso? La bacteriemia, sepsis, insuficiencia renal aguda, abscesos nefríticos, perinefríticos, pilonefritis antugranulomatosa, que son cuadros que lo manejan los urólogos. ¿Cuáles son los objetivos? Ya establecimos los problemas que tienen los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos? Erradicar el germen invasor. Eso es fundamental. Erradicar el germen. Mejorar el cuadro clínico, prevenir o tratar las complicaciones sistémicas, prevenir o tratar las recurrencias, evitar o tratar factores de riesgo, disminuir las reacciones adversas que se producen con los antimicrobianos. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas no farmacológicas? Sobre todo las infecciones, es para todos, pero más se aplican en las infecciones recurrentes porque son frecuentes más. Pero hay que tener una hidratación adecuada, evitar evitar bebidas con café, evitar bebidas gaseosas, fomentar la micción iniciada por urgencia, o sea, no quedarse con el deseo de miccionar, tiene que miccionar, y también la micción postcoital. Evitar retrasar la micción habitual y postcoital. Fomentar una buena higiene vulvar. Uso de sustitutos de jabón para evitar irritación local. Límpiese de adelante a atrás después de defecar. Se prefiere las duchas a los baños. Son las duchas ante los baños. Utilice ropa holgada, cómoda, hecha de fibras naturales. No, o sea, puede ser lana, puede ser algodón, porque en las otras no. Evite las duchas vaginales y la ropa interior oclusiva. Evite el estreñimiento. Entonces, por otro lado, también considere alternativas a los anticonceptivos que contienen espermicidas, ya que aumentan el riesgo de ITU. Los que tienen espermicidas aumentan el riesgo de ITU. Entonces, estas son las estrategias no farmacológicas. Ahora, las estrategias farmacológicas, pero antes de ello vamos a ver, digamos, los gérmenes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que se presentan en infecciones urinarias, y los que tienen los factores de riesgo para gérmenes multidrogos resistentes? Generalmente en infecciones urinarias del tracto urinario bajo hay Escherichia coli, Proteus, Klebsiella serratia. Menos frecuentes son los bacilos gram negativos no fermentadores, que es la Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Lo mismo enterococos y cándida. ¿Cuándo uno debe sospechar por gram negativos multiresistentes? Yo le hago a un paciente le hago un gran cultivo y que me sale Pseudomonas aeruginosa resistente a fluoroquinolonas, hay que pensar que de repente es un productor de beta-lactamasas. Pacientes hospitalizados o con estancias prolongadas. Entonces, en caso de cuidados de la salud, por ejemplo, si ya tiene mucha estancia, lo más probable es que tengan gérmenes un poco resistentes. El uso ya anterior de fluoroquinolonas, cotrimoxazol, en cambio, la beta-lactámicos de amplio espectro, ya donde hayan gérmenes multidrogos resistentes. Este valor predictivo de estos valores para las infecciones no se han evaluado sistemáticamente. Estos son, digamos, criterios que se pueden usar, pero no necesariamente. Lo más importante sería que tengamos, por ejemplo, que usted tenga el hospital, o si usted en la ciudad, es decir, que acudir al INS y ver cuáles son los patrones, los perfiles de resistencia, los perfiles en infecciones urinarias, cuáles son los gérmenes más frecuentes. Y acá tenemos ya la parte de los fármacos que se utilizan para el manejo de la cistitis, o sea, las infecciones urinarias no complicadas. ¿Cuáles son esos fármacos? La
Bueno, los nitrofuranos, generalmente los macrocristales, o sea, la macrodantina, que es uno de los nombres, 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. Alguna poco de náuseas y la resistencia en infecciones no complicadas es bajo, varía, usualmente es bien tolerada. Generalmente se puede dar en embarazo, no hay ningún problema. El trimestoprim sulfametosazol, si hablando de gestación, está contraindicado en el primero y en el tercer trimestre. Generalmente el trimestoprim se da por lo que le llaman la combinación de 160 con 800 de trimestoprim o de sulfametosazol. Puede producir rash, urticaria, vómito, problemas hematológicos. Generalmente a veces pueden producir anemia por deficiencia de vitamina B12. Y por último, entonces la resistencia es muy eficaz cuando la resistencia es menor del 20%. La fosfomicina, trometanol, que está actualmente se está usando mucho. Generalmente se da 3 gramos, una dosis es bien, se disuelve, se lo toma por vía oral. Puede ser útil justamente en los pacientes que tienen resistencia a nitrofuranos, a trimestoprim, y puede ser, aunque son menos efectivos en embarazo, se puede usar. En embarazo se puede usar. Cuando no se pueden dar estas alternativas por alergias o por otras razones, puede usar fluoroquinolona, pero no en gestantes, lógicamente. Estas son los beta-lactámicos, pues, que también en un régimen de 5 a 7 días. Entonces, acá tenemos una relación, una lámina en relación a la categoría de gestación por la FDA, categoría B y C. Fosfomicina y nitrofurano, categoría B. Ustedes saben que la categoría B sí se puede dar desde el punto de vista teratogénico, desde el punto de vista de desarrollo del embrión o del feto. Entonces, sí, pero el trimestoprim tiene una categoría C que hay que ver el riesgo-beneficio y solamente se debe evitar en el primero y en el tercer trimestre de gestación. Acá tenemos, por ejemplo, ya en términos generales, este es un cuadro que vean, mira, tenemos la cistitis y tenemos la bacteriuria sintomática. Ya sabemos qué casos se utiliza el tratamiento para la bacteriuria en gestantes y en los que van a ser operados de problema genitourinario. La cistitis generalmente es un tratamiento de corta duración y que puede tener cura clínica. Pero si no responde, hay que dar otro. O sea, acá se pide ya cultivo. Si no responde, recién se pide cultivo. Y ve si hay una respuesta y hay curación. Si no hay respuesta clínica y hay una recurrencia, cultivo, lógicamente, y hay que ver si es que es una reinfección, o es una recidiva o es una reinfección. Y lógicamente hay que ver ya el tratamiento de acuerdo al cultivo y de acuerdo. Y lógicamente, si llegan ya a tener recurrencias completas, ya reinfecciones frecuentes, considerar tratamiento profiláctico precoital o profilaxis a largo plazo también. Entonces, este es lo que se hace. Y en cambio, la pielonefritis, cultivo de orina. Acá sí hay que pedir cultivo de orina. 1 o 2, el tratamiento es 1 o 2 semanas de tratamiento. Si hay cura, si hay recidiva, otro cultivo para ver si es recidiva o es reinfección, 2 semanas de tratamiento. Si hay recidiva, considerar tratamiento de mayor duración o si fracasa la supresión crónica, se da por bastante tiempo. Como ven, hay diferentes esquemas de tratamiento para las infecciones urinarias. Ya hemos visto acá en caso de, si usted hace en caso de pielonefritis no complicada, y si ahí da un bacilo gram negativo, prácticamente ciprofloxacina por 7 días, o levofloxacina por 5, cotrimoxazol, etcétera. Gran
germen gram positivo en cadenas, amoxicilina, es strepto. En racimos, bueno, acá hay que ver, cotrimoxazol es mucho mejor, el linezolid tiene sus complicaciones y además es demasiado costoso porque puede ser un estafilo. La complicada, como la pielonefritis no complicada, la cistitis no complicada, ya hemos dicho cuáles son los... Y las cistitis complicadas, ya no se da el tratamiento por 3 a 5, sino por 5 a 7 días, o también con fosfomicina. Ustedes para lo van a revisar con más detenimiento. Acá, en estas láminas, vamos a ver algo muy interesante, o sea, con relación, porque es importante que ustedes no solamente digan, dale, toma nitrofuranos, sino que deben tener más o menos los conocimientos con relación a la farmacocinética, acá, con relación a las interacciones. Le puedo dar nitrofurano con antiácidos, disminuye la absorción. Pueden tener efectos adversos el nitrofurano, reacciones de hipersensibilidad. A largo plazo puede haber infibrosis intersticial o neuropatía periférica. En embarazo ya sabemos que está indicado, no hay problema. Atraviesa la barrera, puede haber, se usa lógicamente en bacteriuria asintomática en embarazo y quedar, no hay ningún problema. ¿Qué gérmenes incluyen? Fíjese, los gérmenes que incluyen en el nitrofurano, muchas cepas de productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, excepto Pseudomonas aeruginosa, no lo cubre el nitrofurano, ni Serratia. Pero es efectivo en enterococo vancomicino sensible y enterococo vancomicino resistente asociado a bacteriuria. Y acá tienen los que son las nitrofuranos, no cubre ni Pseudomonas ni Serratia, el resto sí lo cubre. Y estas son las reacciones adversas, la farmacocinética y algunas reacciones adversas que hemos visto. Es un resumen, ya ustedes lo pueden ver más en sus libros de farmacología. El cotrimoxazol también tienen acá sus parámetros farmacocinéticos. Ah, ojo, me había olvidado de esto acá. Cuando yo tengo un paciente que tiene compromiso renal, a veces por fisiológico o patológico, cuando ya tiene la depuración de creatinina debajo de 30, ya no le debe dar nitrofuranos. Y lo mismo acá. Acá tiene, por ejemplo, tiene acá en función renal. Por encima de 30 régimen mensual, pero debajo de 30, la mitad de dosis, debajo de 15 no está recomendada. Estas son las interacciones que tiene el cotrimoxazol es un potente inhibidor enzimático. Entonces, tiene interacciones con estos medicamentos, que lo van a ver ustedes ya. Y acá están las guías de administración para neumocistis, etc. Durante el embarazo puede estar asociada con mayor riesgo de malformaciones congénitas, solamente el primero y tercer trimestre. En lactancia, para niños, de una precaución en bebé con ictericias o prematuros, eso nada más. No indicado en menores de 2 meses de edad. Bueno, ahora vamos a ver acá la fosfomicina, que es uno de los antimicrobianos que se están utilizando, que tienen, en primer lugar, que tienen, digamos, igual acá sus características farmacocinéticas. Se excretan por la orina 60%, 40% como metabolito activo. Entonces acá, ¿qué tiene en la concentración de menos 10 se puede dar, pero con precaución. Después, por encima de 10 al 50 no tiene problemas. Al igual que los nitrofuranos tienen interacción con metoclopramida, antiácidos. Tienen efectos adversos, pero del tipo hepático. Incremento de las transaminasas. Potencial alérgico bajo. En embarazo, la categoría B. Y estas son las reacciones adversas de los 3 que hemos visto. Nitrofuranos,
Trimethoprim, fosfomicina. Basta. La fosfomicina más tienen diarreas y vaginitis. Los nitrofuranos tienen más náuseas y los trimethoprim también. Es, digamos, es activa contra la mayoría de uropatógenos, incluyendo los enterococos resistentes al abanco. Alcanza concentraciones urinarias. Sinérgico con quinolonas contra bacilo gram negativos. Penetra en próstata inflamada y no inflamada en concentraciones terapéuticas. Sin embargo, como vamos a ver luego en prostatitis, prácticamente no hay muchos aspectos que ver porque todavía no hay muchos estudios para, sobre todo para prostatitis crónica. Prostatitis aguda se puede usar. Acá está la forma como se administra. Ahora viene lo que es la infección del tracto urinario complicado. Se presenta con síntomas urinarios, lógicamente con fiebre, etcétera. La presentación clínica puede variar desde pielonefritis aguda, obstructiva, con urosepsis, hasta una ITU postoperatoria. Las condiciones médicas concomitantes, diabetes mellitus, insuficiencia renal, pueden estar relacionados con anomalías urológicas, por ejemplo, en diabetes. Cuando ya están avanzados, no está descontrolado, esa es la uropatía. El urocultivo es el único método recomendado para determinar la presencia o ausencia de gérmenes clínicamente. Claro, en otros casos, en ITU complicada, hay que pedir un urocultivo, pero un cultivo de la orina del chorro medio, nunca del primer chorro, ni nunca del último chorro, del chorro medio. Bacteriuria significativa en paciente con sospecha de ITU complicada. Generalmente, ¿cuáles son los factores asociados a infección del tracto urinario complicado? Un cuerpo extraño, obstrucción, evacuación incompleta, reflujo vesicuretral, una historia de instrumentación, una historia bueno, generalmente si se aísla un germen, un bacilo gram negativo productor de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es el impacto de una bacilo gram negativo productor de beta-lactamasa de espectro extendido? No tienen acción con ningún beta-lactámico. Solamente pueden usarse, digamos, no se pueden usar penicilinas, con cefalosporina, las de cuarta en algún caso, pero no se pueden, o sea, no son sensibles ya los beta-lactalos. Entonces, son sensibles y también los gérmenes que son productores de beta-lactamasa son resistentes un buen número a las quinolonas, pero sí son sensibles a los carbapenems y son sensibles a los aminoglicósidos. Ese es el impacto terapéutico de esto. El espectro es probable que las bacterias sean resistentes, etcétera. Los principios generales del tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad y en el momento de la presentación. O sea, si es el inicio, pues de repente está con un urosepsis, el tratamiento es diferente. Así como esto es importante, patrones de resistencia y factores específicos del huésped. Generalmente las situaciones complicadas están hospitalizadas en piso. Y prácticamente entonces uno tiene que ver. Yo he tenido la oportunidad de hacerme un estudio de infecciones mis tesis de maestría, pero es del año 2011, de 2011 al 2015, me parece, no recuerdo en este momento bien, pero donde vimos que la presencia de productores de beta-lactamasa están frecuentes por ejemplo, en cuidados intensivos, también en emergencias menos y en salas quirúrgicas. En medicina había, pero mucho menos. Por otro lado, la resistencia varía. Una cosa es resistencia en UCI, otra cosa es resistencia en medicina, y otra cosa es resistencia en cirugía, otra cosa es resistencia en consulta externa, y otra cosa es resistencia en emergencia. Varía completamente. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esos factores. Elección de antimicrobiano, considerando el porcentaje de resistencia,
amoxicilina, trimestoprim, etc. En estos casos, generalmente para infecciones complicadas no se utilizan estos. Generalmente se utiliza la cipro o las quinolonas de repente o otros antimicrobianos. La ITU complicada. Generalmente acá los pacientes esto lo van a revisar, lo traducen ustedes. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ITU complicada acá con el grado de evidencia bastante fuerte, bastante elevado? Y acá también, pacientes con síntomas sistémicos se deben hospitalizar, iniciar con tratamientos antimicrobianos basados en la resistencia local, lo que hemos visto. Si la prevalencia a quinolonas, la resistencia es menos del 10% y el paciente no puede tomar aminoglicósidos u otros antimicrobianos, se debe iniciar quinolonas. Cuando hay hipersensibilidad a penicilinas, o sea, alergias, se debe prescribir, podría prescribirse, en eso sí ya les explicamos que no la vez pasada, cuando hay alergia a las penicilinas, ¿a qué se debe al anillo beta-lactámico? Prácticamente, si son alergias, o sea, ronchas, se aparece al segundo, tercer día, poquito de ronchas, podría utilizarse las cefaloporinas de primera, de segunda, tercera, o podrían usarse carbapenems u otros, o monobactam, pero dependiendo del germen. Sin embargo, cuando usted tiene un paciente ya con shock anafiláctico, yo no utilizaría ninguna penicilina, ninguna cefaloporina, hemos tenido experiencia en eso. Pero si tienen así una alergia moderada, leve, podría utilizarse, pero primero hagan una prueba de sensibilidad. Si la sensibilidad sale, claro que ustedes conocen ya por inmunología que la prueba de sensibilidad no tiene una especificidad 100%, pero si sale positivo ya no le doy. Si sale negativo le doy, pero con expectación armada, ¿qué significa? Con mi adrenalina a la mano. Yo le digo, pues tuve una paciente que tuvo una infección urinaria, pero estaba con síntomas, pero no era para hospitalizarlo, pero tenía alergia. Yo lo hospitalicé, inclusive fui de mofa de los colegas de piso. ¿Cómo estás hospitalizando pacientes que no tienen muchos síntomas, no tienen, pero necesitan tratamiento? Entonces colóquenle la Astronan, que tiene una resistencia cruzada del 0,5%, o sea, bajísima. Y con los carbapenems tiene 20-30%, con las quinolonas tiene 10 a 15%, especialmente con las quinolonas, disculpe, con los cefaloporinos de primera generación. A esta paciente le pusieron el Astronan y su shock anafiláctico, todos se quedaron mudos. Lo sacamos porque teníamos adrenalina, teníamos todo. Entonces, es importante esto, en pacientes con síntomas sistémicos, pues el tratamiento pensando ya con síntomas en gérmenes productores de beta-lactamasa, ya hemos dicho que ahí con los carbapenems, como vamos a ver. Uso combinaciones de amoxicilina más aminoglicósidos, una segunda o tercera generación de cefaloporinas con síntomas sistémicos al inicio, pero ya cuando son más severos, prácticamente no use ciprofloxacina u otras quinolonas en tratamiento empírico de infecciones complicadas en departamentos de urología donde tiene mucha resistencia. El tratamiento es una duración de 7 a 14 días inicialmente, pero ya saben, desde un comienzo mencionamos cuando hemos hablado de uso racional de antimicrobianos que se siguen. Ustedes tienen que coger cuáles son los parámetros que yo voy a coger, o disculpe la frase, o que voy a tener en cuenta de este paciente para considerar que no tiene infección o que está mejorando. Acabo de ver una paciente con una infección respiratoria, pero tuvo fiebre, tuvo leucocitosis con desviación izquierda, tuvo una proteína C reactiva elevada, y lógicamente un cuadro clínico, todos con expectoración purulenta, etcétera, etcétera. Entonces, le dimos antibiótico y al tercer día empiezan a bajar los leucocitos, ya no hay fiebre, ya el cuadro respiratorio mejoró. La placa se pide a las 2, 3 semanas más porque la placa no puede variar.
Entonces ahí le doy 3 días más de tratamiento. Ya le dije, 3 días más de tratamiento. Entonces hay que valorar ¿cómo se llaman? Los marcadores de infección son importantes. Si usted le ha pedido una procalcitonina, que también se ve en urosepsis, se pide prácticamente ahí, y eso ya me condiciona más para modular más los antibióticos. Acá tenemos y tú complicadas en la no gestante, en regiones donde prevalecen los BLE, carbapenems, meropenem, y donde uno sospecha que hay un estafilococo, vancomicina generalmente. Luego vienen acá si no hay, si no se sospecha, prácticamente se puede dar también en algunos casos piperacilina, cepipime cuando no hay BLE, etcétera. O se puede dar, y si hay, hay productores de beta-lactamasa de espectro extendido y imipenem, meropenem. Creo que esta es la forma. En infecciones asociado a catéter, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. No pedir un urocultivo de rutina en pacientes que son cateterizados, o sea, asintomático, no tiene ninguna molestia, déjenlo con su catéter. Deben tratar de usar el catéter solamente cuando el tiempo necesario. No lo dejen de por vida el catéter. Entonces, no urocultivo cuando no hay síntomas. No use la piuria como solo, o sea, si el paciente tiene un poquito de secreción purulenta, ¿sí? Tampoco como marcador, ahí le puede pedir. No uso la presencia o ausencia de odores o orina oscura para diferenciar una bacteriura asintomática de una asociada a catéter. No, para eso hay que pedirle su cultivo. Ahora, ¿qué hace? Este es tratamiento recomendado de acuerdo a las recomendaciones de ITU complicada que ya hemos visto, que lo visto. Tomar un cultivo de orina antes de iniciar una terapia antimicrobiana si el paciente muestra un catéter que ha sido removido, o sea, le quitan el catéter, está con infección, le toman un urocultivo antes. No tratar bacteriuras asintomáticas. Todos estos tienen una evidencia grande. Reemplazar o remover el catéter antes de empezar la terapia antimicrobiana, lógico, le quita el catéter, le empieza, pero toma su cultivo. No dar antisépticos tópicos, ni ponerle antibióticos, incrementa la resistencia. No dar uso, no antibiótico profilaxis para prevenir, definitivamente está contraindicado. La duración del catéter puede ser mínima. Y lógicamente, usar catéteres hidrofílicos. Estos catéteres, incluso, o sea, esos catéteres hidrofílicos tienen un revestimiento de hidrófilo, de líquido, y con eso no lesiona las mucosas. Y estos han disminuido notablemente las infecciones, ha disminuido notablemente la recurrencia de infecciones severas, en este caso asociada a catéter. Bueno, ahora sí, vamos a pasar. Infecciones recurrentes, generalmente relacionadas, ¿cuáles son los factores? Y en mujeres postmenopáusicas, ¿cuáles son los factores? O sea, diferentes en las premenopáusicas, porque acá hay relaciones sexuales, usos permisivos, etcétera. Acá en la postmenopáusica, generalmente, pues, incontinencia urinaria, vaginitis, cistocele, aumento de volumen postmiccional, generalmente residual, porque lo detienen la orina a veces. Entonces, esos son los factores para la recurrencia. Entonces, tengo que definir bien qué es ¿es una recidiva o es una reinfección con diferente órgano? Si es una infección persistente, considera el curso prolongado, o sea, que es el mismo, antibiótico inicialmente por 6 semanas para erradicar la infección. La elección de antibióticos debe estar basada en cultivos y sensibilidades. Pero si es una infección recurrente con otro germen, se define con 2 o más episodios. O 3, historia clínica cuidadosa para buscar factores desencadenantes. Debe ser tratado con suministro de antibióticos de rescate, un tratamiento a largo plazo.
Si en 3 meses a 6 meses no funciona, considerar prueba de profilaxis diaria con un antibiótico apropiado basado en cultivo. Y hay que revisarlo y hay que monitorizarlo periódicamente. Acá hay infecciones recurrentes, o sea, los de elección y lógicamente postcoital, cuáles son las dosis que se dan. Infecciones relacionadas con actividad sexual, tratamiento por 6 meses, tratamiento puede ser con fosfomicina, 3 cada 10 días. Sobre esto no hay mucha experiencia, pero algunos han obtenido buenos resultados. Ahora, el segundo tema es la terapéutica de prostatitis. En la prostatitis tenemos acá algunos aspectos importantes, como que es menor del 10%, se demuestra con infección, o sea, casi nunca se demuestra porque no es fácil demostrarlo. Gérmenes en aguda, 95% Escherichia coli. En crónica, 800% enterobacterias, no solo coli, puede ser Klebsiella, puede ser otro, y otros, pueden haber enterococos, estreptococo. Los microorganismos intracelulares de significancia clínica incierta, clamidia, micoplasma, generalmente estos más se presentan en los que tienen por relaciones sexuales en gente joven. Las prostatitis aguda es una condición inflamatoria que afecta a la próstata. Solo el 5% son causadas por infección bacteriana probada. Generalmente para probar una prostatitis aguda se utiliza un urocultivo. Con el urocultivo es... Los cuadros también incluyen prostatitis no calculosa, y prostatitis no bacteriana y prostatodinia, que es dolor prostático. La prostatitis crónica, cuando los síntomas persisten por lo menos 3 meses, o sea, más de 3 meses, es una crónica. Y es una de las causas comunes de infecciones urinarias recurrentes en el varón. O sea, con prostatitis crónica va a haber infecciones recurrentes. Entonces, si yo tengo infecciones recurrentes en el varón, tenemos un paciente que tiene infecciones recurrentes, prácticamente hay que pensar que tenga prostatitis crónica, entonces hay que hacer los estudios para ello. 5% pueden experimentar prostatitis crónica de la prostatitis aguda. La prostatitis aguda, factores de riesgo en curso de cistitis o uretritis. Pueden haber anormalidades estructurales, etc. ¿Cómo se inicia la infección? Generalmente se inicia, es una infección ascendente que va de la uretra, reflujo de la orina infectada por los conductos, etcétera, que vamos a ver luego. También resulta de la estrechez uretral. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Coli, de 58 a 88%, Proteus, Klebsiella, etcétera, estafilococo y otros que ya hemos visto en la lámina anterior. Y la crónica, generalmente asociadas con injurias del cordón espinal, cálculos, anormalidades anatómicas, infecciones recurrentes también. Gérmenes frecuentes, el 80% coli también. Y también se encuentran bacterias atípicas. Y acá tienen, digamos, esta es la próstata, esta es la infección, esta es la uretra, de acá va prácticamente acá, a través se extiende, pasan los gérmenes, o también a través de acá pasan los gérmenes a este nivel. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Fiebre, escalofríos, mialgias, disuria, signos de irritación, dolor pélvico, orina oscura, al tacto rectal. Ojo, una cosa es tacto y otra cosa es masaje prostático. El masaje prostático en prostatitis aguda está contraindicado. El masaje prostático en prostatitis aguda está contraindicado. Al tacto rectal, próstata inflamada y aumentada de volumen, duro y doloroso. Diagnóstico, cuadro clínico, cultivo de orina, contraindicado masaje prostático. Puede haber leucocitosis periférica, piguria, bacteriuria, ocasionalmente un urocultivo positivo. Y tienen como el diagnóstico, como hay fiebre, reacciones sistémicas, puede tener aumento de velocidad de cementación, proteína C reactiva y un aumento del antígeno prostático específico. Generalmente a veces se asustan, dicen, y me aumentó, yo estaba en 0,5 y ahora estoy en 5, pero tengo con disuria, una prostatitis, lo más probable, que después baja.
Porque dicen, no, porque PSA puede estar aumentado, lógicamente, cuando hay metástasis en problemas de cáncer de próstata. Complicaciones, puede haber bacteriemia, sepsis, epididimitis, prostatitis, etcétera, etcétera. La prostatitis aguda crónica debe evitarse el masaje prostático. Basta, la detección de nitritos y leucocitos mediante una terapia tiene un valor predictivo positivo del 95% y negativo del 70%. O sea, entre que sí y entre que no. El diagnóstico de prostatitis bacteriana se debe realizar un urocultivo de chorro medio antes de iniciar el tratamiento. O sea, yo le digo, esta es una prostatitis. Mira, sácate un urocultivo, pero del chorro medio y empiezas a tomar tu tratamiento. Para el diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica debe aplicarse la técnica de Mears y Steinmetz, que es una fracción de orina más una fracción media más el semen, o sea, ya después es para la crónica, y más una orina post-eyaculación. Entonces, si se sospecha enfermedad de transmisión sexual, solicitar estudios de enfermedades de transmisión sexual, exudado uretral, serológica, VIH, hepatitis, sífilis, etcétera, etcétera. El manejo terapéutico. Generalmente las infecciones para hospitalización, los pacientes se hospitalizan cuando tienen bacteriemia, que no pueden ser manejados en domicilio. También para algunos pacientes con retención urinaria, lógicamente. La terapia antimicrobiana, lógicamente, es en relación al cultivo, con cobertura, pero hay terapia empírica inicial, le saca su cultivo, usted le empieza la terapia y a los 3 días usted tiene el cultivo y le puede cambiar de acuerdo a los resultados, pero más hay que cambiarle. Penetración antibiótica, porque generalmente uno empieza con un antibiótico de amplio espectro y si ve un germen que es sensible, yo le cambio porque le estoy disminuyendo el espectro y voy a tener menos posibilidades de resistencia. Acá hay un aspecto muy importante para el tratamiento de la prostatitis, tanto agudas como las crónicas. Penetración antimicrobiana en el tejido prostático. La barrera entre la microcirculación y el estroma de la glándula limita la entrada. O sea, solo permite que los agentes lipofílicos no unidos o sea, la fracción libre alcancen niveles terapéuticos dentro de la glándula. Y lo que alcanzan son generalmente las fluoroquinolonas, el cotrimoxazol también llegan, por eso que son las drogas de elección para prostatitis aguda especialmente. Sin embargo, también penetran, cuando ya la próstata está inflamada, penetran otros antibióticos como son las macrólidos, las tetraciclinas y también la fosfomicina, también penetra, también una penetración buena tiene pues el líquido, incluyen tetraciclinas, macrólidos también. Otros antibióticos penetran, pero generalmente lo que se utiliza más son los que tienen una penetración óptima, porque usted sabe que llega, está bien que pasen, pero tienen que pasar y tener concentraciones en biofase mayor que la actividad del germen. El tratamiento empírico inicial hasta que el resultado del antibiograma quinolonas. Acá tengo una pequeña, lo que pasa es que estos son clínicas o guías, digamos, de Europa, también de Norteamérica, etcétera, clínicas de la Sociedad Americana de Urología. Entonces, ellos casi nunca han usado, o las quinolonas la utilizan como antibióticos de reserva. Entonces, nosotros acá la quinolona la hemos usado hasta para la gripe. La gripe, para todo. Yo hice un estudio ahí en el hospital y vio que todos lo usaban para bronquitis, para amigdalitis, infecciones respiratorias altas. Para todo lo usaban eso y prácticamente creó una resistencia bastante elevada. Sin embargo, ya con las recomendaciones que se ha dado, prácticamente está bajando la resistencia. Pero hay una cosa, cuando hemos hablado de uso racional de antimicrobianos, hemos visto que hay antibióticos que son concentración dependiente y hay antibióticos que son tiempo dependiente. Cuando hay concentración dependiente, ¿cómo se llama? La dosis que se debe dar
Son las dosis, a mayor dosis, mayor efecto bactericida. Entonces, en estos casos uno puede dar, la dosis generalmente que recomendamos nosotros es 750 miligramos cada 12 horas, sobre todo porque los MIC han subido, entonces 700. Y cuando se da por vía endovenosa, recomiendan entre 200 a 400 cada 12. Nosotros recomendamos 400 cada 8. En nuestro hospital, de acuerdo a la cantidad, al porcentaje de resistencia que tenemos, y lógicamente se inicia, y si no, hay que cambiar de antimicrobiano. En elección, derivación hospitalaria de tratamiento intravenoso, puede darse ceftriaxona en algunos casos, hasta el resultado de antibiograma, tratamiento intravenoso, ciprofloxacina, hasta por ya lógicamente por vía oral, hasta generalmente tratamiento por 4 semanas. Pero yo prefiero que dar 750. Le digo, por lo que es un antibiótico concentración dependiente, igual que los aminoglicósidos. Trimetoprim, sí, una tableta fuerte, o sea, un trimetoprim sulfametosado fuerte cada 12 horas, hasta por 4 semanas. En la crónica, casi es el mismo tratamiento, pero hay que dar ya en 6 semanas y a veces hasta un mes, hasta 2 meses, a veces hasta 3, dependiendo de la evolución del caso. En la prostatitis crónica, generalmente reaparece, hay infección que reaparece con frecuencia. Generalmente una fluoroquinolona es el fármaco de elección. Es un régimen alternativo, el cotrimoxazol también. Antes de comenzar, otras posibilidades incluyen macrólidos, doxy, betalactámicos orales, fosfomicina. Se necesitan más datos. Esto es sacada del UpToDate. Se necesitan más datos antes de que se pueda recomendar de forma rutinaria el uso de fosfomicina en infecciones prostáticas. O sea, eso no significa que no lo use. En ciertos pacientes que no puede usar, el resto lo podría usar, pero hay que monitorizar su empleo. Manejo de la recurrencia. La prostatitis bacteriana crónica a menudo recurre y generalmente se trata con un ciclo adicional de antibióticos. Las fluoroquinolonas son tratamiento de elección para la prostatitis bacteriana recurrente. Incluso si esta se usó para tratamiento inicial, igualito se puede usar por la penetración y alcanza concentraciones elevadas. Ahora tenemos el otro tema, hiperplasia prostática benigna. O sea, ya hemos dicho que sí, no es hipertrofia, sino hiperplasia, y que la mayor parte de un buen número, hasta creo algunos 70%, otros no, porque algunos tienen hiperplasia prostática, pero no tienen hipertrofia. Entonces, generalmente es un problema común en varones de edad avanzada, más de 50 años. Entre 70%, entre 60 y 79, y el 80% en mayores de 70, y hay mayores de 80, mucho mayor todavía. Impacta, lógicamente, en la calidad de vida y necesita intervención médica. Generalmente la hiperplasia prostática tiene manejo médico y también tiene manejo quirúrgico. Lógicamente, con el debido respeto, lógico, hay urólogos que dicen tratamiento médico, tratamiento conservador, pero hay urólogos, lógicamente, que tienen ya su experiencia y dicen, no, tratamiento quirúrgico. Entonces, sobre esto hay un procedimiento, hay las guías que también les hemos enviado para el manejo, cuándo es quirúrgico, cuándo, desde el punto de vista científico, pero eso puede variar de acuerdo a la evaluación del paciente. ¿Cuál es la definición de hiperplasia prostática benigna? Proliferación de células musculares lisas y epiteliales en el estroma glandular en la zona de transición de la glándula prostática. Esto lleva a conformación de nódulos prostáticos, lo que puede llevar a síntomas del tracto urinario, que eso en inglés es LUTS, síntomas del tracto urinario bajo, los LUTS. Este es importante, o sea, generalmente uno descubre hiperplasia por esto, por los LUTS. Factores de riesgo: raza, susceptibilidad genética, niveles hormonales. Testosterona y dihidrotestosterona no parecen ser altos, o sea, no hay mucho. Historia familiar de cáncer de vejiga, pero no de próstata. O sea, no tiene que ver cáncer de próstata con la hiperplasia necesariamente. Factores modificables, que esto significa que en la terapia no farmacológica uno puede modificar esto. Síndrome metabólico y obesidad.
la cinturita, en varones más de 100 y en damas más de 90. Prácticamente la cinturita, los triglicéridos elevados, el índice de masa corporal mayor de 30, todo eso hay que corregir para corregir la hiperplasia. Bueno, en los varones que tienen un índice de masa corporal más de 30. Consumo elevado de cafeína incrementa el riesgo ¿cómo se llama?, de síntomas del tracto urinario bajo, bajos niveles de actividad física, otra cosa, o sea, una vida sedentaria, hay que caminar, evitar el consumo de alcohol y factores dietéticos también, lógicamente. Y acá tienen, este es el tacto rectal que se hace acá, y esto es acá la hiperplasia prostática benigna. Y acá este es la vejiga, este es la vejiga, este es el cuello de la vejiga, este es el músculo, el cuello de la vejiga. Justamente los fármacos que van a actuar a este nivel, van a relajar el cuello, y al relajar el cuello se abre y pueden misionar mejor. Y lo mismo también a este nivel. Esto es desde el punto de vista general. La fisiopatología, generalmente hay agrandamiento de la próstata y obstrucción benigna, incremento del tono del músculo y resistencia. Puede haber una inestabilidad del detrusor o sobreactividad vesical. Los andrógenos juegan un rol en la proliferación de células prostáticas. Pueden haber en la hiperplasia prostática, puede haber inflamación sistémica local con elevado PSA, pero incremento de citoquinas inflamatorias. A veces se eleva el PSA en hiperplasia prostática, pero más se eleva en prostatitis. ¿Cuál es para el tratamiento? Tengo que confirmar si hay estos síntomas y confirmar que si estos síntomas se deben a hiperplasia. Por eso generalmente se toma a veces con tacto rectal o a veces se usa la ecografía transrectal para ver el tamaño de la próstata. El diagnóstico se establece por la presencia de síntomas urinarios, desmantelamiento, emisión, irritación, ausencia de hallazgos de evaluación que sugieran una causa no relacionada. Lógicamente, ya para eso se hacen los estudios. ¿Cómo evaluamos? Este es la evaluación incluye de un paciente con hipertrofia prostática, la evaluación incluye historia clínica detallada, examen físico y cuestionarios validados. Acá como la International Prostate Symptom Score, un score para cuantificar la severidad de los síntomas y su impacto clínico. Este es el score, el diagnóstico. Asociación Americana de Urología, diagnóstico. Los síntomas, el score para determinar los síntomas en la próstata y eliminar los síntomas y ver la calidad de vida. Y acá tienen cada uno de ellos, ustedes lo van a revisar, tiene su número. Entonces, el examen rectal tiene precisión limitada para evaluar el tamaño de la próstata, para lo que se recomienda la ecografía transrectal para verificar el tamaño cuando se considera utilizar terapia con inhibidores de 5-alfa reductasa o se va a hacer cirugía. Hay que hacerle la ecografía transrectal. Cuando se tiene con el score entre 0 a 7, síntomas leves, es una hiperplasia prostática leve. Entre 8 a 19 síntomas moderados y más de 20 hasta 35 síntomas severos. Y acá está. La calidad de vida, por ejemplo, también ve en cada uno de ellos. Tenemos acá el manejo de los síntomas del tracto urinario bajo. Ya hemos dicho una evaluación inicial con buena anamnesis, tacto rectal, una historia dirigida, el PSA en pacientes seleccionados. Si el índice sintomático de evaluación de molestias de pacientes son leves, de 0 a 7, sin síntomas molestias, lo vigilo nomás. Pero si son moderados, de 9, de 8, mayor de 8, 9, presenta pruebas diagnósticas opcionales. Hay que hacerle una flujometría de la vejiga y un residuo
postmiccional, ver cuántos residuos después de cada micción, cuánto queda. Eso lo ven ya con ecografía, con esto. Entonces, y en este caso, cuando ya hay una moderada planteamiento de opciones del tratamiento, hay dos. El paciente elige un tratamiento, yo prefiero tratamiento no invasivo, a mí no me toca, allá. Entonces, pero el otro paciente dice, no, sí, sácame la próstata, allá. Entonces, tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico tienen que hacerle una ureterocitoscopía, una ecografía prostática, otras pruebas diagnósticas. Y lógicamente el tratamiento generalmente hay tratamientos poco invasivos y hay otros la cirugía. Uno hacen la prostatectomía, digamos, la recesión a través del endoscopio. En paciente que elige tratamiento no invasivo, hay que vigilarlo y tratamiento médico. Cuando ya hay un paciente que tiene retención urinaria o tiene macrohematuria persistente, cálculos vesicales y tus recurrentes, insuficiencia renal, casi caballero, nomás hay que llevarlo a cirugía. Entonces, el manejo terapéutico es observación, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Hemos mencionado de acuerdo a la sensibilidad, tratamiento de acuerdo al score, tratamiento paliativo, no médico, no fue eficaz o el tratamiento no es posible, ha fracasado, hay que darle nuevamente, volver al tratamiento médico, etc. Es un poquito difícil para manejar. Pero antes que usted empiece con un tratamiento para los hiperplasia prostática benigna, tiene que excluir medicamentos asociados que pueden empeorar el UTS, donde pesilo la mantadina, generalmente son anticolinesterásicos, pueden incrementar pueden incrementar los síntomas. La oxibutinina, anticolinérgicos, producen retención urinaria. Antidepresivos tricíclicos de retención urinaria. Antihistamínicos, descongestionantes, también antiparkinsonianos, el levodopa. También produce antipsicóticos, benzodiazepinas, diuréticos. Estos fármacos pueden empeorar los síntomas del UTS. O sea, hay que tratar de descartar o hay que tenerlos en cuenta. O sea, ¿cuáles son los cambios de hábito, o sea, la terapia no farmacológica, cambios de estilo de vida? Las intervenciones conductuales son estrategias no farmacológicas. Reducción de líquidos antes de dormir, si hay nicturia o antes de ir a lugares públicos, o sea, antes de ir, evacúo, o sea, micciono bien, inclusive disminuyo el residuo postmiccional y salgo. Limitar la ingesta de diuréticos, café, alcohol, limitar la ingesta de comidas irritantes, evitar el estreñimiento también, incremento. ¿Por qué? Porque en el estreñimiento a veces hay impacto fecal y comprime a la próstata, pues, a través del recto, comprime y prácticamente incrementa los síntomas. Incrementar la actividad física, mantener un peso saludable. Revisión de la medicación habitual, diuréticos, optimización de la posología, bueno, intervenciones conductuales para facilitar el vaciamiento vesical. Estas técnicas, establecer horarios potenciales de micción cada 90 o 100 o cada hora y media o cada 2 horas durante el día. Doble vaciado para disminuir digamos, la recurrencia, para disminuir el reflujo. Masaje de la uretra al final de la micción para evitar el goteo terminal. Compresión peniana por debajo del glande. Ejercicios respiratorios, mentales o presión perineal para disminuir los síntomas de llenado. Entrenamiento vesical en caso de urgencia sensorial. Esa es la. Ahora tenemos los fármacos para la terapia por hipertrofia, por hiperplasia prostática benigna. Tenemos acá 5 grupos. Los bloqueadores alfa 1,
entre lo que tenemos la tamsulosina y alfa-sulosina, que son los que son selectivos. Los otros no son selectivos. Vamos a ver nuevamente en forma rápida, digamos, el resto, pero vamos a esto. Tamsulosina y alfa-sulosina son los más selectivos. Luego, los inhibidores de 5-alfa reductasa, que lógicamente se usan asociados, sobre todo, esto, los que se usan más, el finasteride y el dutasteride, pero estos se usan cuando ya hay un residuo postmisional, más de 300, o prácticamente, o la próstata ha crecido más, creo que es el volumen más de 30, me parece, 30 gramos, algo así. En este momento no recuerdo. Luego, el uso de anticolinérgicos, generalmente cuando hay incontinencia urinaria. Entonces, y entre ellos el tolterodine es el que tiene mejor eficacia y el que tiene menos reacciones adversas, porque todos estos fármacos tienen reacciones adversas, por eso es que estamos mencionando los más. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, el tadalafilo, que se utiliza generalmente cuando hay problemas de hiperplasia prostática benigna y con alteraciones, digamos, en la disfunción sexual, se utiliza. Y el mirabregón, que es un agonista B3 adrenérgico, tiene un efecto igual que los anticolinérgicos y se puede asociar también con bloqueadores alfa-1. Una de las reacciones adversas de esto es la hipertensión, pero cuando es dependiente de dosis. Cuando se da 50 miligramos, casi no se ve hipertensión. Cuando se da 100 miligramos, se incrementa la presión arterial. Entonces acá, los bloqueadores alfa-1, los no selectivos y los selectivos, ya mencionamos que todos disminuyen el cuadro clínico, pero los selectivos tienen menos reacciones. Su eficacia es mucho mejor y las reacciones adversas de los bloqueadores alfa, hipotensión arterial, que se ve menos con los selectivos que con los no selectivos. Síndrome de iris flácido intraoperatorio es cuando se utiliza en particular en la tamsulosina se ha asociado con el síndrome en cirugía de cataratas, o sea, no usar, si el paciente está tomando, no usar los bloqueadores alfa-1 en paciente que va a ser operado de cataratas, disfunción eyaculatoria. Los bloqueadores de los receptores con mayor selectividad prostática tienen menos efectos adversos sistémicos, pero se asocian con mayor frecuencia de retrógrada o falta de eyaculación. Acá tenemos las dosis de cada uno de ellos. Alfa-sulosina, la dosis inicial, dosis de mantenimiento, cómo se administra y las reacciones adversas en cada uno de ellos. Potenciales de difusión, paciente con difusión eréctil, generalmente se utiliza generalmente los inhibidores de fosfodiesterasa. En varios estudios randomizados han demostrado mejoramiento del score de síntomas en pacientes con cambios significativos en el flujo urinario. Los reportes de RAN son poco frecuentes. Hay congestión nasal. Incremento del riesgo de hipotensión en los pacientes que también utilizan bloqueadores alfa-1. Pero aparte de eso, en otros pacientes que se están utilizando, los mareos prácticamente son los mareos son los que producen bastante estos medicamentos. Paciente con vejiga interactiva, a cada ratito lo llama y aparte de eso tienen esto, inclusive incontinencia urinaria. Se usan los antiadrenérgicos, disculpe, agonistas 3 adrenérgicos o antimuscarínicos, uno de los dos. Estás el mirabregón 50 miligramos era tan eficaz como otros anticolinérgicos para reducir la frecuencia y los episodios de incontinencia urinaria con menos sequedad de boca. O sea, tiene menos efectos colaterales que los anticolinérgicos. Una excepción fue que la solifenacina 10 miligramos pareció algo más eficaz que el mirabregón. Dice, bueno, en estos casos, en una excepción, pero una dosis más alta de mirabregón no parece más eficaz que 50 miligramos. Y al parecer, la hipertensión se va con 100, que con 50 no se ha visto prácticamente. En un ensayo de fase 3, el mirabregón redujo las micciones de episodios de urgencia e incontinencia y aumentó el volumen por micción sin riesgo de hipertensión o necesidad de titulación. Es con 50 miligramos. Ahora los antimuscarínicos. Generalmente hay varios acá. La tolterodine, oxibutanina,
La tolterodine, lógicamente la comparación de diferentes agentes, el costo, la accesibilidad, no son problemas. Generalmente utilizamos más nuevos, la tolterodine o formulaciones de liberación prolongada o sibutanina de liberación prolongada. En estudios de eficacia se ha demostrado de pacientes con los agentes antimuscarínicos, los agentes antimuscarínicos, los agentes que tienen incontinencia urinaria, agentes antimuscarínicos redujeron la sensación de urgencia, disminuyeron los episodios de polaquiuria y la incontinencia y mejoraron el volumen misional. Efectos adversos, retención urinaria. Los anticolinéricos deben usarse con precaución los que tienen un volumen, digamos, un volumen residual postmiccional superior a 250 o 300. Y también se ha visto riesgo de demencia en algunos casos. Y acá tienen el mirabregón, es un agonista de beta 3 y produce relajación. En cambio, los anticolinérgicos, la succinilina, es un antagonista competitivo de la acetilcolina y produce, en ese contexto, y produce relajación. Acá tenemos otros medicamentos que son antagonistas alfa 1, inhibidores de fosfodiesterasa, la dosis inicial, la medicación, la titulación, el intervalo de dosis máxima. 5-alfa reductasa, el beta 3 adrenérgicos agonistas. Acá está bien. Viene de 25, de 50 y de 100. Ahora viene el otro tema que es la nefrolitiasis, que vamos a pasarlo brevemente. La litiasis, aparición de cálculos en el aparato urinario superior, parénquima, renal, cáliz, pelvis, sobre todo. La prevalencia aumenta con la edad. El manejo, esto hay que tenerlo bastante cuidado. El manejo terapéutico debe tener en cuenta la naturaleza de los cálculos. ¿De qué son los cálculos? De ácido úrico, de oxalato, etcétera, que son más frecuentes los de oxalato. El tamaño del cálculo, si son más de 10 milímetros, 5 milímetros. La ubicación, la anatomía del tracto urinario, como ves, las comorbilidades y su preferencia por el paciente. Los principales mecanismos fisiopatológicos son la sobresaturación de solutos en la orina, calcio, ácido úrico, oxalato, sodio, cistina. La orina ácida favorece la formación de cálculos de ácido úrico y cistina, y la orina alcalina favorece la formación de cálculos de fosfato, calcio y estrubita. Generalmente, el 80% de litiasis renal son cálcicas, la mayoría oxalatos de calcio y con menos frecuencia fosfato cálcico. El cuadro clínico ya puede ver síntomas: disuria, hematuria, cólico renal, dolor abdominal, en flanco, náuseas, vómitos producen los cólicos renales, obstrucción urinaria. Hay que pedir exámenes, análisis de bioquímica, calcio, albúmina, creatinina, ácido úrico, potasio, bicarbonato, análisis de orina también, calcio, proteína, ácido úrico, oxalato, citrato, todo lo que hay que pedir. Evidencia de eliminación de cálculos. Análisis de sus componentes. Cuando elimina un cálculo hay que analizarlo, cuáles son sus componentes. De todas maneras, imágenes, la ecografía. Es uno, pero la tomografía computarizada es la que parece que más ayuda. La radiografía abdominal ayuda mucho menos, pero esta es la tomografía. ¿Cuáles son los factores extrínsecos? Climas cálidos, baja ingesta, dietas pobres en calcio, ricas en proteínas, oxalatos, etcétera. Fármacos, el uso de fármacos. Los factores intrínsecos, antecedentes de nefrolitiasis, sexo masculino, obesidad, enfermedades renales, infecciones recurrentes, cirugía bariátrica, enfermedades genéticas, todos estos factores que son predisponentes para litiasis renal. ¿Cuáles son los manejos que se hace, el manejo terapéutico? Medidas no farmacológicas. Hay un nivel suficiente de evidencia para recomendar medidas durante el dolor agudo como la administración de calor local, tanto seco como húmedo, pero no hay todavía mucha evidencia. Baños de agua caliente, se pone a veces. El exceso de hidratación parece ser contraproducente durante la fase aguda. ¿Por qué? Porque puede producir aumento de la sintomatología o rotura de la vejiga. Pues si el cálculo no pasa, el se va a dilatar los tubos. Entonces, no se lo debe hidratar mucho.
tratamiento médico expulsivo. ¿Qué te suelto acá? Hay que tratar el cólico y hay que tratar para tratar de expulsar el cálculo. Generalmente la probabilidad de expulsión aumenta con las litiasis pequeñas, menos de 5 milímetros, y se reduce progresivamente a medida que estas van aumentando de tamaño. Pues si es un milímetro, 25%, 9, 10 milímetros, de 9 a 10 milímetros ya se reduce un poco. Y en localización de urétero distal. Que existen diferentes estudios de metaanálisis que la duración máxima de 4 semanas que muestran el efecto de diferentes fármacos en disminuir el tono basal, las contracciones y el peristatismo ureterales, facilitando así la expulsión de cálculos ureterales menores de 10 milímetros. Estos son los cálculos que deben someterse a tratamiento, digamos, médico, y por lo tanto reduciendo la necesidad de extra de analgesia. En el cólico nefrítico, los principales tratamientos son los AINES. Pero ¿cuál es el AINE que tiene más aprobación y tiene menos reacciones? Porque hay que considerar las reacciones adversas. El diclofenaco tiene mayor grado de evidencia en el tratamiento cólico nefrítico en dosis de 75 miligramos por vía intramuscular, repitiendo la dosis después de 30 a 60 minutos. Si el dolor no cede y no existe sospecha de complicación, lógicamente. Otros AINES como el ketorolaco, de igual eficacia, pero con más riesgo de efectos secundarios. Esto tiene más riesgo de problemas gastrointestinales que el diclofenaco. Tiene un uso limitado por su indicación, es solamente para uso hospitalario. Luego tiene menos eficaces que los AINES, pero es una segunda opción, son los opioides. Puede ser la morfina o puede ser el tramadol, también se utiliza. Están indicados en casos, solo está indicado el tramadol en caso de cólicos renales que no cedan a AINES, ya que en comparación obtienen una ligera peor respuesta analgésica con más efectos colaterales, náuseas, vómitos, estreñimiento, depresión respiratoria, etc. Lógicamente, la depresión respiratoria es más en pacientes que tienen enfermedad renal crónico-respiratoria. Algunos lo asocian con AINE, que tiene algunos efectos mayores. Los opioides, el tramadol 50/8 es preferible a la morfina porque presenta menos efectos secundarios. Esto también está un poco controversial porque hemos visto esto salió al inicio. Actualmente hay que valorar si es cierto o no. La dipirona que usamos todos como primera elección. No. La dipirona, el metamizol en Estados Unidos está proscrito, no se usa. ¿Por qué? Porque tiene el mielotoxicidad, que no es muy frecuente, pero lo presenta, por eso ya no lo usa. En Europa, algunos lo usan, otros no. En nuestro país se utiliza. Generalmente la DGMI dio la alerta para que se pueden usar, digamos, en caso de fiebre, como no se tienden, ahora ya se tiene la acetaminofén por vía parenteral, pero no para... La dipirona sería otra opción ante contraindicación o ineficacia de los grupos anteriores, menos eficaz que el diclofenaco por vía intramuscular. Tiene un perfil de efectos secundarios potencialmente más graves. Se desaconseja el uso de fármacos espasmolíticos, no se usa nunca para esto. Cuando hay vómitos, la metoclopramida, que es un antagonista de serotonina y antagonista de dopamina, se utiliza para los vómitos. El tratamiento médico expulsivo, alfa bloqueantes. Se ha demostrado que disminuye el dolor, o sea, la tansulosina, 0,4 miligramos al día, que ha demostrado ser más eficaz que los antagonistas de calcio. O los alfa bloqueantes o antagonistas del calcio son los dos que se utilizan como tratamiento de elección. Pero el primero es los alfa bloqueantes, el que más ha demostrado la tansulosina. Tiene mejor perfil de efectos secundarios, o sea, menos efectos secundarios. La evidencia muestra que se puede iniciar durante o inmediatamente después del episodio agudo. Se limita a litiasis menos de 10 milímetros y situadas en la uretra menos de 1 centímetro.
bloqueantes de canales de calcio, eficacia inferior a alfa bloqueantes. El nifedipino es el más estudiado, a pesar que la evidencia actual no requiere el efecto de clase, pero el nifedipino es el más estudiado. Muestra una reducción del periodo expulsivo similar a la tamsulosina. Los corticoides no existe evidencias, no existe, aunque algunos han mostrado combinación con alfa bloqueantes puede acelerar, pero no hay nada de evidencia. Lo mismo los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, pese a la existencia con tadalafilo, que demuestra el aumento de probabilidad de expulsión y una reducción del periodo, pero no hay muchas evidencias todavía. Alfa bloqueantes, tansulosina y el nifedipino, que son los que se han demostrado hasta la fecha. Y por último tenemos acá antes cómo se maneja el cólico. Tenemos acá el cólico nefrítico, sin síntomas de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Fiebre, anuria, dolor intratable, gestación, radiografía previa con litiasis sin posibilidad de expulsión, mayor de 5 milímetros, mayor de 10. Entonces acá, generalmente, cuando signos de alarma, generalmente debemos enviarlo al nefrólogo, al urólogo, prácticamente. Sin signos de alarma, iniciar tratamiento analgésico con 75 miligramos de diclofenac. Si hay contraindicación, tramadol o metamizol, pero ya hemos dicho con las consideraciones que hemos visto anteriormente. Añadir metoclopramida intramuscular si hay vómitos asociados. Si no cede el dolor, si no cede, repetir a los 30 minutos. 30 cc. Si no cede, valorar tratamiento con cloruro o tramadol. Si no cede, valorar derivación a otro. Ahora, si cede el dolor, alta a domicilio con un tratamiento de mantenimiento de diclofenaco, 50 cada 8 horas por 7 días y tansulosina por 30 días. Medida general, disminuir ingesta de yitria, aplicar calor local. Control, estudio de si procede un seguimiento para el médico de familia. Lógicamente, lo otro es, acá brevemente, y con esto vamos a terminar, tratamiento farmacológico preventivo según la composición del cálculo. Si tenemos un cálculo del litiasis de oxalato o fosfato de cálcico, si hay hipercalciuria, dale hidroclorotiazida con citrato de potasio. Si hay hipocitraturia, dar citrato de potasio. O si al recibir tratamiento con tiacídicos. En el caso de, si hay hiperoxalasuria, dietas ricas en oxalato, síndrome de mala absorción, medidas dietéticas, dietas bajas en oxalato. Lógicamente que eso hay que ver con la dietista, pero ahorita no recuerdo cuáles son las dietas bajas en oxalato. Litiasis úrica, si es hiperuricosúrica, los cristales crean una matriz orgánica. Medidas dietéticas, dieta baja en purinas y allopurinol para evitar la producción de ácido úrico. Litiasis úrica, exceso de ingesta de purinas, gota primaria, quimioterapia, enfermedad miel por medidas dietéticas, dieta baja en purinas, alcalinizar la orina con citrato de potasio, allopurinol también. Y luego viene acá cuando hay una litiasis con infecciones, lógicamente hay que dar antibióticos, pero hay que acidificar la orina con L-metionina. Litiasis de cistina es un defecto hereditario, restricción de sodio, alcalinizar la orina. Litiasis medicamentosa con sulfamidas, triantereno, valorar, suprimir el fármaco si es clínicamente posible, lógicamente. Entonces, con eso estamos terminando. No sé si hay alguna 46. Lógicamente me voy triste porque muy pocos asisten y lógicamente después tenemos ya problemas, tenemos problemas ya en las preguntas, en los exámenes. Me gustaría que si es que hay algunas chat, a ver, no hay ninguno. Vamos, ¿hay alguna pregunta? No han escrito en el chat, entonces vamos a suspender la clase. Bueno, gracias por su paciencia. Espero que hemos mencionado aspectos, hemos tratado, porque el tema es bastante amplio
pero hemos tratado de enfatizar los aspectos más importantes para el manejo de antibióticos, manejo de enfermedades prostáticas, tanto agudas como crónicas, y también hemos mencionado el manejo de la hipertrofia prostática benigna, generalmente con tratamiento médico, y cuáles son los fármacos que son de más selección, que tienen más eficacia y tienen un mejor perfil de seguridad. Y de igual manera para el cólico renal, cuáles son los fármacos que se utilizan para expulsión, que son los alfa bloqueantes y que son los antagonistas de calcio, el nifedipino especialmente, y los alfa bloqueantes el transurocino. Y lógicamente también hemos mencionado, digamos que dentro para el cólico renal, la primera elección es ya hemos visto un AINE. En segunda elección vienen los opioides. El segundo, en tercer lugar, viene ya digamos, la dipirona, que prácticamente no se utiliza en otros lugares. Bueno, entonces vamos a suspender. No sé si no hay alguna pregunta. No se olviden que la próxima clase es el otro lunes, pero ya es presencial con el doctor sobre el otro tema que está ya programado. Bueno, les estoy enviando literaturas para que ustedes revisen. Y si tienen, les voy a agradecer que si tienen alguna duda, si no han planteado preguntas ahora, pregunten por el correo, por favor. La verdad es que deberían asistir más. No sé cómo se va a solucionar esto. Bueno.